Y lo que yo quiero hablarles hoy también tiene que ver con esto de tomar posición. Mire este pasaje, Proverbios 13:12. La esperanza frustrada aflige al corazón. Hay otra versión que dice la esperanza demorada. Esto significa cuando nosotros esperamos algo y no llega, tarda en llegar. O frustrada porque nunca llegará. También puede suceder algo que estamos esperando, ya se perdió y nunca llegará, nunca volverá hacia atrás. Yo puedo tener esperanza en ser más joven, pero nunca llegará. Y claro, me haga lo que me haga, ¿no es cierto? Ya los años avanzaron, entonces nunca puedo volver a recuperar aquello que ya se fue. A eso se refiere también esto de la esperanza frustrada. Es decir, podés esperar algo, pero ya no va a llegar por diferentes motivos. Aflige al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. También cuando recibimos algo que hemos anhelado, algo por lo cual hemos orado. ¿Se recuerda usted orando por algo, clamándole al Señor por algo y de repente sucedió ese milagro? ¡Wow! Árbol de vida, o sea, nos enciende. Se nos caen las lágrimas, ¿no es cierto?, de gratitud y de adoración al Dios de los cielos cuando algo que nosotros anhelamos sucede. ¿Ya le pasó eso a usted? A mí sí, en algunas áreas, en muchas áreas quizás. Creo que todos tenemos algo de ambos, ¿no? La esperanza demorada, frustrada y el deseo cumplido. Pero hoy quiero hablarles acerca de la esperanza. El Señor quiere hablarnos acerca de la esperanza y resulta que nosotros también en relación a la esperanza tenemos que tomar decisión, tenemos que tomar posición. Sinónimos de esperanza: confianza, ilusión, promesa. No parecen sinónimos, ¿no? Pero lo saqué del diccionario de sinónimos. Me encantó por eso. Confianza, ilusión, promesa, optimismo. Es decir, miramos de manera optimista lo que viene. Expectativa, esperamos algo bueno. Fe, perspectiva. Miramos la situación y lo que viene de una manera diferente. Y esta definición también, por eso entre muchas la escogí. Anticipación de un resultado favorable en las manos y guías de Dios. Me gustó que lo ponga de esa manera porque nosotros esperamos lo que esperamos y queremos lo que queremos y necesitamos lo que necesitamos, pero el resultado es 100% favorable, no porque es igual a lo que esperamos siempre, sino porque viene de la mano de Dios, que es un Dios que habla bien de nosotros, que es un Dios que nos ama 100%, nos está amando todo el tiempo. Y es un Dios que habla bien, no habla mal, para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros anticipando algo bueno, eso es igual a esperanza. ¿Qué les parece? Anticipamos algo bueno. Ahora eso suena bien, suena a teoría, poesía, pero otra cosa es esperar y anticipar algo bueno en medio del profundo sufrimiento, en medio de la decepción. En medio de que oraste tanto tiempo por aquello y no lo recibiste. Ya van 1 año, 2 años, 10 años. Ok, todavía hay esperanza. Puede ser que aquello que estás anhelando suceda, especialmente si Dios te habló directo acerca de eso. Pero hay algunos casos donde las personas están orando por algo y eso no llega a concretarse. También eso sucede. Y podemos esperar algo bueno, anticipamos algo bueno, pero no vamos a poder recuperar aquello que perdimos. Una persona que ha sido abusada no puede perder su estado no puede volver a su estado original porque ya sucedió. Aquella persona que perdió a un ser querido no puede retroceder en el tiempo, ya sucedió. Aquella persona que perdió sus años haciendo algo que no debía hacer, no podés volver hacia atrás en el tiempo, ya sucedió. Les menciono todo esto porque esto de la esperanza requiere, demanda un análisis, hay que pensar, hay que reflexionar un poco acerca de esto. ¿Qué nos está hablando de esperanza? Porque nos suena bien cuando sí se trata de que la palabra que Dios nos habló se va a concretar en el tiempo y aunque pasen los años,
lo vamos a ver. Esa parte nos gusta, pero creemos también en esa esperanza. Pero ¿y qué si perdiste un bebé? ¿Y qué si perdiste ya un hijo crecido? No solo el que estaba en tu panza, sino uno crecido, porque hay casos así. Ese hijo no lo vas a recuperar, ya se fue. Ok, puedes tener otro, claro, sí, tenés la esperanza y está bien. Puede ser que tengas otro, pero puede ser que no también. O sea, no hay reemplazo para algunas cosas que ya hemos perdido. Por eso decía que este tema de la esperanza demanda un análisis. Bueno, yo no sé por qué estamos hablando de este tema, seguramente porque quizás algunos de nosotros estamos en la plena desesperanza, desilusión, decepción. Te prometieron algo y no te cumplieron, y no piensan cumplirte tampoco. Perdiste un sueño. Habías dado toda tu vida por este asunto, ya no sé cuántos años invertiste por ese asunto y eso ya no va más. 10 años, 20 años, 30 años de tu vida, ¿cuántos años diste esperando por esto y ya no sucedió? Algunos están esperando, como digo, un cambio de una persona, un cónyuge, un hijo. Otros están esperando por un cónyuge, están solos, solas, y están hace años orándole y pidiéndole al Señor un compañero, una compañera, a la manera de Él, para honrarle a Él y con todo eso, pero igual no viene. Por eso es que chequemos esto, anticipación de un resultado favorable en las manos y guía de Dios, porque no siempre luce como nosotros queremos. Así que el concepto y posición que yo les traigo en esta mañana es prisioneros de la esperanza. Prisioneros de la esperanza, porque esta idea viene de una palabra del Señor que está en Zacarías 9:12, donde el profeta está hablando al pueblo de Israel. Ustedes saben sobre el pueblo de Israel, nosotros tan parecidos a ellos, los que están registrados en la palabra. Ellos estaban siempre en esclavitud, siempre en afanes, siempre en opresión. ¿Por qué siempre? Porque ellos también estaban escogiendo mal, se iban tras los dioses. Un tiempo se unían al Señor y le hacían todas las promesas, ¿no es cierto?, de unirse con Él, y luego ellos mismos se retiraban y empezaban a buscar ayuda en otra parte. Cuando les ajustaba un poco el zapato, disparaban a otro lado, fuera del Señor. Y luego se arrepentían y el Señor les perdonaba y otra vez se iban tras dioses ajenos y la incredulidad de su corazón y la presión del sufrimiento y de la escasez y de las pérdidas y de lo que esperaban y no tenían. Era tal que le abandonaban cada rato, y como resultado de abandonarle e irse por otros dioses, terminaban en esclavitud, terminaban en opresión. Los pueblos de la tierra alrededor los oprimían. Y en instancias como esa, que hay montones en la palabra, una y otra vez el Señor les rescataba y enviaba a sus profetas para hablarles esperanza. Y entonces aquí en Zacarías 9:12, en una situación como esa, el Señor le dice al pueblo de Israel: vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. De ahí saqué esta idea de prisioneros de esperanza. Y yo en esta mañana les hago de entrada una invitación. Hay una elección que hacer, una decisión que tomar. Algunos porque están en el momento preciso de la desesperación y de la desesperanza, que en ese lugar de vulnerabilidad es el sitio perfecto para convertirse en prisioneros de esperanza. Bueno, la palabra yo sé que no nos gusta. ¿Quién quiere ser prisionero? Levanten la mano los que quieren ser prisioneros. Nadie quiere ser prisionero. Es más, nosotros aquí hablamos de libertad. Pero aquí se trata de escoger entre una cárcel y otra cárcel. Me lo van a entender enseguida. Y ambas son difíciles. No sé si ustedes leyeron en la palabra, iba a decir, pero en las redes, esta idea que por ahí plantean, sacan una idea interesante y todo el mundo la repite. Yo la vi varias veces, donde dice: estar casado es difícil, divorciarse también es difícil, escoge tu difícil. ¿Lo leyeron eso alguna vez? ¿Captaron esa idea? Es decir, estar casado es difícil, divorciarse
también es difícil. No nos hagamos los locos. Las dos cosas son difíciles. Pero tú tienes la posibilidad de escoger tu difícil. ¿Qué escoges? Y aquí viene a ser lo mismo, les cuento. Para entender este concepto de ser prisioneros de esperanza, vamos a tener que hacer una elección, es decir, para vivirlo. Ahora yo se lo voy a explicar un poco, pero hay que vivirlo y hay que tomar una decisión. Lo que nos está diciendo la palabra aquí es que la esperanza, veamos la esperanza como una prisión y el Dios de toda esperanza como una fortaleza. Lo vuelvo a poner, perdón. Vuelvan a la fortaleza, que es Dios, prisioneros de esperanza. La esperanza como una prisión, como una cárcel. Nos está hablando de una posición. La esperanza como una prisión y el Dios de toda esperanza como una fortaleza. La esperanza como un lugar donde yo me quedo. Normalmente en la prisión nos llevan, nos tironean y nos encadenan y nos escarcelan y no queremos estar ahí. Pero en este caso estamos hablando de una posición voluntaria. Yo como creyente, ustedes como creyentes decidimos encarcelarnos, decidimos entrar a esa prisión, decidimos colocarnos cadenas en la prisión de la esperanza. Eso es lo que está diciendo la palabra. Es totalmente diferente. Y cuando dice vuélvanse a la fortaleza, nos está mostrando al Dios de esperanza, al Dios en el que creemos, como una fortaleza, como un lugar al cual nosotros tenemos que volver sí o sí. Y si somos prisioneros de esperanza, ese es nuestro lugar donde nos vamos a quedar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado de aquel que nos ama, conectados y encadenados a la promesa que nos ha hecho. Yo no sé cuántos de ustedes tienen palabra que Dios les ha hablado, que describe el futuro o que habla de algo acerca de su vida. Y si no tenemos palabra específica, tenemos palabras generales que están ahí mismo en la Biblia, que son para todos nosotros. Como por ejemplo aquella que dice que todo coopera para bien para aquellos que son llamados y que le aman al Señor. Como aquella palabra que dice que Dios tiene planes de bien. Planes están hacia adelante, planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Palabras generales, pero que a la vez son específicas porque son para mí, son para cada uno de ustedes. Pero también hay palabra rema. La esperanza como una prisión está representando a una persona, un creyente que toma posición en lo que Dios habló, que corre el riesgo de seguir creyendo, que corre el riesgo de alcanzar aquello que cree en Dios que está por delante. Ok, las cosas ahora no están mostrando aquello, pero yo sigo creyendo. Yo tomo el riesgo de seguir creyendo. Yo me encadeno a esa promesa. Lo que veo, nada que ver con la promesa. Pero yo soy prisionero de esperanza. Me uno con esa esperanza. Me encarcelo en esa esperanza. Me ato voluntariamente a esa esperanza y a esa palabra que Dios ha lanzado. De eso se trata, esto de ser prisionero de esperanza. Pero el Dios de toda esperanza como una fortaleza, un lugar seguro, un lugar resguardado. Y a mí me encanta esto, ¿saben por qué? Porque yo creo que cuando nosotros nos vamos a Dios como fortaleza, como nuestro lugar seguro, y nos quedamos en ese lugar, aunque estemos en situación de dolor, el enemigo no nos puede tocar. Y aunque estemos con el corazón quebrantado, igual vamos a conquistar. Yo lo creo. Él es el Dios de la fortaleza. ¿Cómo eran las fortalezas en el Antiguo Testamento o en el pasado o en las películas? De repente, que miramos más que la Biblia, espero que no en renuevo. Pero si fuera así, ¿se acuerdan de las películas? No, ahí los castillos, las fortalezas, son esos lugares inexpugnables, nadie puede entrar, murallas altísimas para que los enemigos no entren. Imagínense ese lugar. Dios es su fortaleza. Usted puede esconderse en Él, puede refugiarse en Él. Mientras está en el quebranto, usted debe refugiarse en Él. Usted y yo tenemos que escoger refugiarnos ahí. Ok, el esposo que estabas esperando no llegó y ya tenés 40 ahí
La esposa que tanto le pediste al Señor todavía no apareció. Y ya andas por los 50 y hay decepción en nuestro corazón. Le pediste al Señor por sanidad y no sucedió. Seguís con esa enfermedad. Por eso les decía que este tema de prisioneros de esperanza hay que pensarlo y meditarlo un poquito en el espíritu, porque hay cosas que no van a cambiar, hay otras que sí. Y el Dios de toda esperanza puede hacer cualquier cosa, es la verdad. Pero ¿cómo nos situamos nosotros en esta realidad tan difícil? Porque aquí en la tierra hay mucha pérdida. En esta semana yo nomás me encontré con tantas pérdidas. No yo, sino de otras personas. ¿Y cómo caminamos entonces en medio de las pérdidas? Las nuestras y las de otros. ¿Cómo caminamos siendo nosotros más bien, según el deseo del Señor, portadores de esperanza? Porque el prisionero de esperanza puede hablar esperanza. Y alrededor tuyo y mío hay un montón de gente que necesita esperanza. Pero para hablar esperanza en medio de tu dolor, en medio de tu decepción y de tu desilusión, y en medio de las preguntas sin respuesta, porque no hay respuesta posible que te satisfaga, ¿cómo podemos hablar esperanza? ¿Saben cómo? Si somos prisioneros de la esperanza, que es una posición. Ustedes y yo tenemos que decidir ser prisioneros de la esperanza. Dios como una fortaleza. Prisioneros de la esperanza, aquí lo explico, esto que acabo de mencionar ya. ¿Por qué prisioneros? Porque no recibimos lo que Dios habló, pero decidimos no soltar esa esperanza mientras avanzamos en Él. Si tienes palabra de Dios, no sueltes esa esperanza. Encadénate a esa promesa. Voluntariamente, encadénate, decide encadenarte a esa palabra, a esa esperanza. No importa que no lo veas todavía, no importa si son 5 años o 10. Yo recordaba esta mañana cómo David fue ungido cuando era adolescente y muchos años estuvo caminando escondido en las cuevas, perseguido, maltratado, calumniado, con temor. Dice la palabra que había espada por fuera, temores por dentro. ¿Cómo aguantó todo ese proceso? ¿Y cómo no se desvió? ¿Cómo se mantuvo? Prisionero de esperanza. ¿Y José? ¿Conocen la historia de José en la Biblia? Él también tenía una expectativa de cosas buenas porque tuvo algunos sueños y porque era el menor y era muy amado. Y de repente él no sabía, pero sus hermanos estaban tramando algo y sus propios hermanos lo quisieron matar. Luego lo vendieron a unos mercaderes y él fue llevado a Egipto, a un pueblo extraño, arrancado de su familia. Fue esclavo. Pero ahí como esclavo él siguió portándose bien, representando al Dios del cual le habían hablado. Y entonces prosperó en ese lugar. Pero luego lo calumniaron y otra vez fue encadenado, fue encarcelado. Y así podemos hablar de la historia de José. Sufrió muchos años, pero él tenía una percepción espiritual de que había una promesa. Yo creo que si él no la sostenía, se hubiera desviado y entonces Dios no lo hubiera podido usar como lo usó, porque cuando vino el hambre en Egipto, él estaba como el segundo en mando en ese lugar a causa de que él se había comportado adecuadamente y había sido fiel al Señor a pesar de lo que había sufrido. Y entonces él mismo, posicionado en ese lugar, pudo ser aquel que Dios iba a usar para alimentar a muchos, incluyendo a su propio pueblo y a su propia familia. Prisionero de esperanza. Ser prisionero de esperanza tiene que ver con caminar con la incertidumbre. Ya no tenés lo que tenías. ¿Podés anticipar lo bueno? Prisionero de esperanza puede significar para algunos recuperar esa palabra que Dios ya les había hablado y unirnos con Dios para seguir caminando a pesar de la incertidumbre. Como también esta otra idea que está aquí,
Perdón que lo voy a volver, aquí está. Prisioneros de la esperanza, porque al perder lo que queríamos, podemos decidir soltarlo y embarcarnos con Él en lo que no pedimos ni esperábamos. Quería mencionarlo esto, que ya está entre las palabras que dije, pero quería que quede claro también esto. A veces no vamos a obtener lo que estamos pidiendo por algún motivo, pero aunque perdimos algo que no vamos a recuperar, quizás el Señor nos está pidiendo que tomemos el riesgo de confiar hacia adelante, de embarcarnos en un camino nuevo sin aquello que perdimos, pero para eso tenemos que soltar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que perdimos, es decir, tomar una posición espiritual para poder conocer ese nuevo camino sin aquello que igual puede ser tan bueno, tan agradable y tan perfecto como solo la voluntad de Dios lo puede ser. Porque algunos estamos allá todavía y no queremos hacer ese giro porque no queremos soltar. Puede ser un ideal, puede ser un trabajo, puede ser un sueño. Hay algunos que tenían el ideal de familia y que mis hijos van a ser así, mis padres así, mi cónyuge así, y eso no sucedió. Ahora no significa que no vamos a seguir anhelando lo bueno de Dios, pero en algunos casos también tenemos que aceptar un camino nuevo que Dios quiere hacer para nosotros. Y no estoy hablando en absoluto de buscarse otro cónyuge, por si acaso, porque cuidado que alguien malentienda dependiendo de su situación. Estoy hablando de confiar en Dios, soltando algo para creer que Él tiene algo bueno, anticipar algo bueno que viene de la mano de Él, para lo cual a veces tenemos que tomar un riesgo. De eso estoy hablando. 2 Corintios 4, 17, 18 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que dice la palabra, que todo lo difícil que vivimos, todo el dolor que experimentamos. Bueno, y a mí nunca me gustaba que diga leve y momentánea, porque algunos dolores no son momentáneos, ni son leves. Pero lo que sí entendí que esto tiene que ver con una comparación entre lo de la tierra y lo del cielo. Acá en la tierra es profundo, inexplicable, sin respuesta, dolor inexplicable. Pero en el cielo, con relación a la eternidad, es leve y es momentáneo. Dice, ¿cómo puede esto suceder que nosotros podamos entenderlo de esta manera y nos demos cuenta de que hay algo bueno a pesar de que la gloria del Señor igual está ahí, que la presencia de Dios y que algo bueno puede suceder o ocurrir en el futuro? Ese eterno peso de gloria que dice la palabra. Para eso dice que no tenemos que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que hacer las paces con pasajes como estos. Yo lo sé de memoria, pero a veces cuesta conciliar lo que ahí está diciendo con nuestra vida, especialmente en los momentos de decepción y de dolor. Estas ideas de prisioneros de esperanza, aparte de la palabra, estoy leyendo un libro que se llama Inesperados, de Christian Kane, y ella dice esto: presentarnos como prisioneros de esperanza comienza con una decisión, pero aprender a quedarnos dentro de la fortaleza de seguridad de Dios cada día es un proceso. Así que ustedes hoy, como yo, tenemos la oportunidad de tomar la decisión de ser prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza en aquello que viene por delante, que no conocemos, que es incertidumbre o que está relacionado con la bondad de Dios, relacionado con la palabra que te habló. Pero prisioneros de esperanza, ahora nos decidimos encadenar a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, a la promesa de Dios, a quien es Él, a la obra de Jesús que hizo la diferencia en nuestras vidas. Nosotros voluntariamente prisioneros de esperanza. Eso es una decisión. Pero dice que quedarnos en la fortaleza de Dios, en ese lugar seguro, es un proceso. ¿Por qué dice que es un proceso? Porque todos los días parece que perdemos la esperanza. Porque todos los días viene a la cara el recordatorio que no tenés aquello que te mereces. Porque todos los días sientes quizás ese dolor emocional, físico o mental, o esa decepción o ese desánimo, ese hueco está ahí todo el tiempo. Y entonces tenemos que volver a la fortaleza,
a ese lugar seguro, en Jesús, bajo la sombra del Altísimo. Ese lugar donde podemos tomar del Señor, de sus recursos, para vivir, a pesar de que las cosas no están sucediendo, o está sucediendo todo lo contrario. Me encantó esta idea. Presentarnos como prisioneros de esperanza comienza con una decisión, pero aprender a quedarnos dentro de la fortaleza es un proceso todos los días, todos los días. En Isaías 26, del 1 al 6, nos está mostrando también esta idea que me encanta. Esta es la versión Reina Valera, que hoy la traje a propósito. Van a disculpar los jóvenes, pero los de mi tanda, Reina Valera del 60. Y hay pasajes como este que no tienen reemplazo en las otras versiones. Dice la palabra: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Está otra vez hablando aquí el profeta en relación al pueblo de Israel, que ahora está sufriendo, que ahora está en luto, que ahora está en esclavitud, que ahora está en opresión de los enemigos, y les está diciendo: ojo, calma, viene el día, dice, que cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Por eso es que no la reemplazo esta palabra, porque en las otras versiones cambia. Me encanta, ¿no es cierto? La ciudad, imagínense la ciudad de Israel, que nos representa a nosotros ahora en este tiempo, iglesia del Señor. La ciudad segura, donde está Dios, muro y antemuro, doble muro. ¿Qué enemigo va a entrar por ahí? Ninguno. Les cuento que no va a entrar ninguno. El enemigo no puede entrar a ese lugar. Muro y antemuro. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Y miren, ¿para qué? ¿Quiénes pueden entrar a esa fortaleza? Dice: abrir las puertas y entrar a la gente justa, guardadora de verdades. Los que guardan la palabra, los que se encadenan a la promesa, los que siguen declarando lo que Dios dijo, los que siguen anticipando la bondad de Dios aquí en la tierra. Abran las puertas, dice. Va a entrar la gente justa, solo para ellos. La gente justa, guardadora de verdades. ¿Dónde están los guardadores de verdades aquí en Renuevo? Nosotros, débiles ahí con una pata, ¿no es cierto?, medio de capa caída, medio torcido, pero guardadores de verdades. Hoy tenemos la oportunidad de decidir que nosotros vamos a ser prisioneros de esperanza. Voluntariamente, encadenados a la palabra de Dios, voluntariamente. No porque la pastora se los dice, no porque las papas queman, sino porque usted entiende que solamente de esa manera va a poder acceder a ese lugar seguro, que es Dios. Pase lo que pase, mientras dura la tormenta, cuando pasa la tormenta, cuando venga otra tormenta, prisioneros de esperanza. Y sigue esta palabra, Isaías 26, dice así: tú guardarás en completa paz aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estos son los guardadores de verdades. Atentos. Nosotros, los guardadores de verdades, ¿quiénes son? Aquellos cuyo pensamiento en él persevera. Aquellos que agarran sus pensamientos y que están en los pensamientos de dolor, de angustia, de desilusión, de decepción, pero agarran esos pedazos, ¿no es cierto?, y los dirigen al Señor. Aquellos que deciden repetirse más a sí mismos lo que dice Dios que lo que les dice el dolor de su corazón. Esos son los guardadores de verdades. Y nosotros lo necesitamos. No sé qué estás experimentando. Algunos tienen un diagnóstico de salud y ya le dijeron al Señor que levante ese diagnóstico, pero sigue. Otros perdieron algo que no lo van a recuperar. Bueno, otros están desilusionados y cansados porque están hace tiempo esperando algo y oran y vienen a la iglesia y hacen pactos con Dios y todavía no lo ven. No ven aquello que están esperando.
desilusiona. Incluso muchos de nosotros pudiéramos estar desilusionados con nosotros mismos, o con la vida, o por último no sabemos con quién desilusionarnos, con Arce. A alguien tenemos que culpar. Es así, ¿no ves? Porque hay decepción. Ahora con este tema de la economía hay miedo, hay inseguridad, y estamos buscando cómo hacer, y esto no funciona, y lo otro no funciona, y lo otro no funciona. ¿Cómo era que voy a tener lo necesario y no tengo lo necesario? Ya hice todo, fui al gimnasio, bajé de peso y no encuentro a la doncella que estoy esperando. Yo no sé, luce de muchas maneras. Son cosas graves, gravísimas, y cosas sencillas que nos están desilusionando. Pero Él dice que Él va a guardar en completa paz aquel o aquella cuyo pensamiento en Él persevera, no en el dolor, no en lo que perdió, no en lo que no llega. Ahora, claro, eso va a venir sobre nosotros como una ola de oscuridad, de dolor y de tinieblas. Pero nosotros podemos llevar nuestros pensamientos a Cristo Jesús, y el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos va a levantar otra vez, prisioneros de esperanza. Dice, va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y agrega, confiad en Jehová perpetuamente, para siempre. Todo lo que estás valorando en este tiempo, acá en la tierra, personas y cosas y sueños, no son para siempre. El único que es para siempre es el Señor. Así que confiemos en Él, dice, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No hay lugar más seguro. No es esa persona, no es ese asunto resuelto, no es esa salud anhelada, no es esa meta o sueño. El único lugar seguro es Jesús. Así que escoge tu dificultad. Y yo diría, escoge tu cárcel. Porque el dolor y la decepción y el desánimo y las pérdidas y el luto son una cárcel. Y te anticipo que van a venir asuntos más difíciles. Se lo digo desde mis casi 60 años. Escoge tu cárcel. ¿Quieres ser prisionero de ti mismo, de tu manera de administrar todo esto? ¿O quieres ser prisionero de esperanza? Escoge tu difícil, porque hay dolor en ambos lados. Porque para ser prisionero de esperanza, cuando no ves que las cosas suceden, o cuando se murió aquello que le pediste al Señor que resucite, no sucedió y lo perdiste, hay dolor en tu corazón. Hay dolor siendo prisionero de esperanza, y hay dolor siendo prisionero de tus propias formas de buscar soluciones y resoluciones a tu mente y a tu corazón y al dolor y a la pérdida. Escoge tu difícil. ¿Qué prisión escogemos? ¿Prisioneros de pensamientos o de la palabra de Dios? Porque algunos estamos prisioneros de nuestro dolor y de nuestros pensamientos y de nuestra desilusión y de nuestra decepción. Y es real eso, es verdad. No podemos decir aquí la puse y no la encuentro. Estás sufriendo y sufriste, y es inexplicable y no hay respuesta. No hay cómo justificarlo, es inmerecido. No debió ser de esa manera. Pero ¿quieres ser prisionero de tus pensamientos y de tus emociones? ¿O quieres ser prisionero de la palabra de Dios? Para que a través de eso te quedes en ese lugar, en esa fortaleza de seguridad. ¿Quieres ser prisionero del dolor y de la herida, o del amor de Dios? Porque el amor de Dios está disponible, y mientras caminamos en ese valle de sombra de muerte, ahí está el amor del Señor. Pero pareciera que no. Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo que hay muchos que cuando estamos caminando en ese valle de sombra de muerte, luzca como luzca y venga de donde venga, a veces no queremos el amor de Dios. Queremos lo que perdimos. Queremos lamentarnos por lo que no tenemos. Queremos que otros se conduelan con nosotros. Y está bien, eso es ser humano. Pero tenemos que aceptar el amor de Dios.
porque está disponible en ese sitio. A eso me refiero con esto de ser prisioneros de esperanza. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría. Él lo puede hacer, porque es algo sobrenatural, viene del cielo para nosotros. Viene del cielo para los hijos del Señor, viene del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual que está en nosotros. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede dar la esperanza. De hecho, en este día, el Señor quiere darte esperanza. Quiere levantar tu fe. Desde su Espíritu quiere darte vida en medio de la oscuridad. Quiere que sueltes tu dolor para que Él sane tu corazón. El Dios de la esperanza lo puede hacer. ¿Que hay dolor en el proceso? Lo hay. Pero si te encadenas a la esperanza, si escoges ser prisionero de esperanza, vas a quedar guardado en esa fortaleza que es tu Dios. Porque tiene que ver con una posición, pero eso sí es una posición que mira hacia el futuro. No pierda de vista esto, es anticipar lo bueno. Pero para anticipar lo bueno, no es nomás, ay, anticipo lo bueno, el Dios bueno. No, o sea, tenés que correr riesgos, porque a veces también no queremos correr riesgos. Perdón por el ejemplo, porque es posible que alguien aquí lo esté sufriendo, pero esta semana yo me enteré de otra persona más, muy cercana, que perdió a su bebé en el vientre. Y entonces nació ese bebé y sin vida. Esa mujer tuvo un parto y un duelo, un luto a la vez. Probablemente varias de ustedes han experimentado eso porque suele suceder. No hay devolución para eso. Te pueden hablar de que viene un nuevo hijo y está ok, es verdad, es anticipar lo bueno que viene, pero no te pueden devolver lo que perdiste. Y entonces, ¿qué significa esto de ser prisionero de la esperanza? Es tomar posición espiritual, de encadenarnos a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, pero correr el riesgo, otra vez, de creer en el Señor. Porque algunos podemos decir que, yo me hago prisionero de esperanza, me encadeno al Señor, pero no volvés sobre tus pasos para hacer algo o tomar el riesgo de algo nuevo. No querés aceptar el cambio. Es más, nos quedamos en el berrinche de lo que perdimos. Perdón por eso, porque sé que se trata de cosas muy dolorosas, pero nos quedamos en el berrinche de lo que perdimos y no tenemos y de lo injusto que eso significa, y no nos volvemos a Dios para caminar hacia adelante a algo. Capaz que es un camino nuevo que nunca hemos caminado. Capaz no era lo que tenías. Porque ¿qué tal en una situación como esa? Y aplíquela a otras áreas de su vida. Puedes intentar otra vez tener un bebé, pero puede ser que no lo tengas. Y entonces puedes aceptar la vida sin eso, o sin un esposo, o sin una esposa, o sin salud, o sin esa casa, o sin ese estudio. Se los pongo difícil así, porque esto de ser prisionero de la esperanza implica tomar el riesgo de creerle al Señor, de encadenarnos a Él, a su bondad, a su palabra, y no solamente para petarnos ahí, cuidarnos, porque entonces si no, no vamos a tomar riesgos. Quizás hay algo nuevo que tienes que hacer. Ser prisionero de esperanza puede significar para algunos de ustedes empezar a hacer algo nuevo, porque te quedaste en el dolor de lo que no pudiste lograr, o del fracaso, o de la vergüenza, o de la pérdida. Ser prisionero de esperanza es otra cosa. Por eso es que es algo que opera el Espíritu Santo en nosotros. No es algo que nosotros podamos conquistar por nosotros mismos. Y les pongo para cerrar el pasaje completo que hablaba el profeta Zacarías para el pueblo de Israel. Y yo creo que nos está hablando a nosotros acá en Renuevo. Alégrate mucho, hija de Sión. Cuando la palabra del Señor habla de la hija de Sión, está hablando del pueblo de Dios. Y ahora en este tiempo está hablando de nosotros, la iglesia del Señor. Y siempre con esto en femenino, ¿por qué? Porque recuerden ustedes la simbología escritural de que Jesús
tiene las bodas del Cordero con su esposa, que es la iglesia del Señor. Por eso encontramos esta idea ahí para que la entendamos. Pero dice así, Iglesia Renuevo: alégrate mucho, Iglesia Renuevo. Ponga su nombre ahí. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba anunciando la venida del Salvador para ese pueblo que estaba en opresión, en desilusión. Y yo creo que a alguno de ustedes el Señor le está diciendo: Jesús viene, pero viene por ti. No estoy hablando de la segunda venida, que sí viene también, sino que viene a presentarse a tu vida. Jesús viene para salvarte. Jesús viene para fortalecerte. Jesús viene para animarte. No sé en qué decepción estás. Jesús viene para decirte: intenta de vuelta. Corre el riesgo. Encadénate a lo que yo estoy hablando. No dejes que los miedos, los dolores o las tristezas te saquen de ruta. Ok, ya perdiste, ya fallaste, ya tomaste malas decisiones, no importa. Ahora, encadénate a mí y a mi palabra. Da voces de júbilo, dice. He aquí, tu rey viene. ¿Quién cree que Jesús viene? Yo creo que viene. Y viene por mí y viene por usted. Viene para sanar, viene para recuperar, viene para restaurar, viene para dar libertad, viene para restituir. Usted tiene que conectar con su Dios, pero Él viene. Él está disponible. Él está para usted. Él está a favor de usted. Y la palabra sigue: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Me encantó esta parte. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel es reprendido por el Señor en varios lugares, porque ellos iban a buscar ayuda a otros pueblos, a otras estrategias, en vez de buscarlo a Él. El Señor le reprendía a su pueblo y le decía: ustedes cavan cisternas, es decir, pozos rotos que no retienen el agua, en vez de buscarme a mí, que yo soy fuente de agua viva, les decía el Señor. Porque en ese tiempo el agua, había que cavar pozos para que el agua se retenga y para que sea el sustento que ellos necesitaban. Pero la gente le buscaba la vida de otra manera y el Señor los reprendía. Y ahora me encanta que en esta parte dice: y la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre del pacto? Jesús. La sangre que ha sido derramada por nosotras. Dice la palabra que Él a nosotros nos rescata de esa tendencia que tenemos de buscar en otra parte en vez de ir a buscar a la fuente de agua viva. Me encanta, porque eso no es algo que yo puedo lograrlo por mí misma, es algo que necesito que Él haga por mí, para que yo pueda volverme a la fortaleza que es el Señor. Y entonces nos encontramos con el pasaje con el que comenzamos: vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. ¿Lo creen? Yo sé que ustedes creen el doble, creen por el doble, pero primero decidamos ser prisioneros de la esperanza y volvamos a la fortaleza. Incline su rostro ahí donde estábamos a orar. Y ahí empieza usted a orar. Entréguele al Señor de primera instancia. Seguro Dios le mostró algo: su dolor, su tristeza, su pérdida. Hay dolor, hay tristeza, hay decepción, hay desilusión, hay cansancio, hay deseo de tirar la toalla. Esa es la verdad. Entréguele eso al Señor y dígale: Señor, aquí vengo como estoy. Vengo a reconocer que todo esto está en mi corazón y que me cuesta sacarlo de acá. Pero hoy vengo a entregarlo en tu trono de gracia. Ahí entregue todo eso. Recuerde que hay que tomar decisión y hay que tomar una posición. Así que usted decide entregar todo esto. Entregue su dolor. Si es cierto que le han decepcionado, si es cierto que usted mismo falló, usted misma falló, si es cierto que fracasó, si es cierto que pasó por esto, pidió y Dios no le respondió. No le respondió como usted quería. No se sanó, no se resolvió, no cambió.
Pero entréguele al Señor su decepción. Él quiere que nosotros entreguemos nuestra decepción, porque Él quiere sanarnos. Y ahora decida recibir de la gracia del Señor. La gracia del Señor está disponible. La gracia del Señor es la presencia de Dios, el amor de Dios para sanidad, para recuperación, para restauración. Decida recibir. Usted diga ahí en su corazón y dígale al Señor, si quiere verbalice, dígale: yo recibo tu gracia. Pero reciba, acepte que hay gracia disponible, acepte que usted puede sanar, acepte que va a estar bien, acepte que puede vivir de otra manera, acepte que va a estar bien aunque esto no vuelva, aunque no lo recupere. Acepte. Ese es recibir la gracia. Reciba la gracia. El Espíritu Santo desciende sobre este lugar y es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el Señor sopla vida sobre tu vida, sopla vida sobre tu corazón, sopla vida sobre tus huesos. Hay sanidad en la presencia del Señor. Ahí quédate en la presencia del Señor. Recibe del Señor. Es una decisión. Reciba. Y ahí diga: yo recibo. Yo recibo. Y ahora decida también encadenarse a la promesa del Señor. Dígale al Señor: yo acepto el desafío. Me da miedo. No sé lo que viene. No sé si siquiera voy a poder vivir lo que viene. Pero acepto el desafío de ser prisionero, prisionera de esperanza. Ahí toma decisión. Y ahí empieza a recordar que usted está guardado por el Señor. Usted, su vida, su familia, el Señor les tiene en el hueco de su mano. Y dice que nada les va a separar del amor de Dios. Nada, nada te va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dele gracias al Señor.